El domingo pasado leímos en la Biblia una situación vivida por Jesús y sus discípulos. ¿De qué hablamos el domingo pasado? De Jesús cuando caminó sobre el mar. Vimos la situación allí en Marcos capítulo 6, desde el versículo 45, y de allí sacamos algunas enseñanzas para nuestras vidas. Por lo menos yo adquirí algunas enseñanzas para mi vida. No sé ustedes, espero que también les haya pasado lo mismo. Y vimos que en medio de esa tormenta, en medio de esa prueba, los discípulos habían aprendido 3 cosas que en medio de la prueba no se habían dado cuenta. Habían 3 cosas que mientras estaban en la tormenta, ellos no se habían dado cuenta. Y esas 3 cosas que aprendieron fue que cuando estamos en medio de las tormentas de la vida, Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre. Mientras ellos estaban en la tormenta, Cristo había ido al monte a orar. Lo otro que aprendieron los discípulos que no sabían es que cuando estamos en medio de las tormentas de la vida, Jesús está observando lo que sucede. De la misma manera que Jesús bajó del monte después de orar y estaba mirando desde la orilla cómo ellos remaban fatigadamente, como dice allí en el libro de Marcos. Dice que mientras ellos remaban fatigadamente contra el viento, Jesús los estaba viendo desde la orilla. Y cuando el Señor está mirando desde la orilla es porque el Señor está al mando de lo que está sucediendo en ese momento. Lo tercero que ellos no sabían en esa noche, mientras remaban contra el viento, es que a pesar de que ellos estaban fatigados, Cristo iba a llegar a socorrerlos antes de que se le terminaran las fuerzas. Habíamos visto que ellos estuvieron remando contra el viento aproximadamente 7 u 8 horas. Pero antes de que se terminaran las fuerzas y antes que esa fatiga hiciera que se acabaran las fuerzas, Cristo iba a llegar. Y realmente el Señor llegó de una manera milagrosa, caminando sobre el mar. Todas estas enseñanzas los discípulos no las sabían mientras estaban en la tormenta. Y nosotros cuando estamos en medio de las pruebas, muchas veces tampoco recordamos estas cosas que son tan importantes para nuestra vida. Este acontecimiento que vimos el domingo pasado está relatado también en Mateo capítulo 14, versículo 22, y en Juan capítulo 6, versículo 16. Como siempre sucede cuando diferentes personas describen un mismo acontecimiento, uno pone énfasis en una cosa, otro pone énfasis en otra, y como esto que sucedió tiene cosas tan importantes, evidentemente Mateo, Marcos y Juan narraron cosas diferentes de lo que estaba sucediendo. Y yo les invito a que podamos leer en esta mañana cómo narró Mateo lo que estaba sucediendo en ese momento. El domingo pasado vimos cómo lo narró Marcos, este domingo vamos a ver qué dijo Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo nos cuenta algo que ni Marcos ni Juan nos cuentan. Mateo pone énfasis en algo que sucedió en esa noche que no nos cuentan Marcos ni Juan. Y es que también, al igual que Jesús caminó sobre el mar, Pedro también caminó sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero ¿qué pasó después que Pedro dio unos pasos sobre las aguas? Dice el relato de Mateo que Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Hoy quiero que podamos ver esto que sucedió con Pedro en esa oportunidad que Jesús caminó sobre el mar. Y les prometo que después que veamos esto, por unos meses no predico más sobre que Jesús caminó sobre las aguas. Ya con estas dos, ya por un tiempo, lo dejamos de lado este tema. Como leímos recién, Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero después que dio unos pasos, dice el relato que empezó a hundirse. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que Pedro caminó sobre las aguas? ¿O lo más importante es que Pedro, después que caminó sobre las aguas, tuvo miedo y se hundió? ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Qué les parece? Lo más importante es que Pedro pudo decir: yo pude caminar sobre las aguas como el Señor. ¿O lo más importante es que Pedro tuvo miedo después que caminó sobre las aguas y empezó a hundirse? Y yo pregunto esto porque veo que a algunos cristianos nos pasa que empezamos a disfrutar las bendiciones de Dios. Estamos en un momento de acercarnos al Señor. Estamos recibiendo bendiciones de Dios, el Señor nos habla. Alabamos al Señor con alegría, adoramos al Señor de la mejor manera. Espiritualmente estamos viviendo un tiempo de acercarnos cada vez más al Señor. No digo que caminemos sobre las aguas, pero nos acercamos de una manera especial y vivimos un tiempo maravilloso espiritualmente y empezamos a conocer más del Señor y aprender más. Y de repente, cuando estamos en un momento espiritual maravilloso, empezamos a mirar las situaciones difíciles, empezamos a mirar las pruebas que tenemos, empezamos a mirar los problemas económicos, quizás viene algún problema de salud, y a pesar de que estábamos en un momento espiritual maravilloso, cuando empezamos a mirar las dificultades, parecería como que empezamos a hundirnos. Y todo eso maravilloso que hace de repente 15 días estábamos viviendo con el Señor, parecería que se desvanece todo y empezamos a hundirnos. A pesar de que vimos el poder de Dios en nuestras vidas hace poco tiempo, parecería que empezamos a hundirnos. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. De repente empezamos a sentir el ruido del viento, vemos el agua agitada alrededor nuestro, vemos esas situaciones difíciles y nos entra el miedo. Y empezamos a perder todas esas bendiciones que recibimos. ¿Les pasó alguna vez esto? ¿Les pasó que después de recibir una gran bendición, empezamos a asustarnos por las pruebas de esta vida? Espiritualmente vivimos allá arriba con el Señor, pero cuando empezamos a mirar alrededor, las pruebas parecería como que nos vamos para abajo. Esta semana alguien me comentaba de lo bien que le hace venir a la iglesia, de lo bien que le hace cantar las canciones para alabar y adorar a Dios, de lo bien que le hace escuchar la palabra de Dios y compartir con las hermanas y compartir con los hermanos. Y esta persona me decía: me inspira
el poder estar en la casa del Señor. Dice, y vuelvo a mi casa lleno de alegría y vuelvo a mi casa lleno de paz. Pero resulta que el lunes fui a trabajar y cuando llegué al trabajo, tres problemas que parecía que eran insoportables, tres situaciones que parecía que no tenían solución. Parecería que se terminaba todo con estos tres problemas. Y de alguna manera todo eso que viví el domingo, me decía, hoy parecería como que se desvaneció todo. Cuando empezamos a poner el énfasis en los problemas, parecería como que empezamos a hundirnos. Mis hermanos, siempre van a haber problemas alrededor, siempre van a haber dificultades. Es más, cuando estamos en un momento espiritualmente cerca del Señor, siempre el enemigo va a tratar de desestabilizarnos y va a tratar de que alrededor nuestro hayan dificultades. Y los cristianos lo que no tenemos que tener es miedo. No nos tiene que pasar como a Pedro, de llenarnos de miedo. Porque cuando tenemos miedo, ¿qué nos pasa? Nos hundimos. El cristiano que tiene miedo es cristiano hundido. Ahora vamos a ver un poquitito más en detalle qué es lo que pasó con Pedro en esa noche. Sea como sea, a mí me gusta la actitud que tuvo Pedro. Pedro ve a Jesús caminar sobre el mar y le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me gusta esta actitud de Pedro. Cuando leo esto digo, qué bueno es que los hijos de Dios nos propongamos hacer cosas nuevas para el Señor. Qué bueno que nos animemos a vivir nuevas experiencias con el Señor. Qué bueno que es que los cristianos nos animemos a vivir nuevas experiencias con el Señor. Señor, si sos vos, yo quiero crecer más en mi vida espiritual. Señor, si sos vos, quiero ver tu poder obrando en mi vida. Señor, si sos vos, quiero ver cómo hacés para que yo pueda predicar tu palabra o compartir tu palabra con otros y para que te puedan conocer. Señor, si sos vos, utilizame de una manera especial para compartir tu palabra. Quiero ver tu poder en mi vida. Miren, hermanos, no nos podemos conformar solamente con venir a la casa del Señor. Es bueno venir a la iglesia. Siempre digo que estar en la casa del Señor nos alienta. Primero, nos alienta cuando venimos. Y segundo, alienta a los que están alrededor nuestro cuando nos ven en la casa del Señor. Siempre que hay reuniones es bueno estar en la casa del Señor. Pero a veces pensamos que eso es todo en la vida espiritual. A veces pensamos que para mi vida espiritual alcanza con venir a la casa del Señor, con participar, con estar. Y a veces pensamos que no hay nada más en la vida cristiana. Parece que eso es todo lo que vamos a disfrutar de nuestra relación con el Señor. Pero cuando tenemos actitudes como la de Pedro, esa actitud de desafiarnos a nosotros y de desafiar al Señor, Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre las aguas. Cuando empezamos a darnos cuenta de cuántas cosas más hay para disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida, cuántas cosas más hay para que el Señor me pueda utilizar y para yo ser de bendición a otros y para yo también alimentarme cuando soy de bendición para otros. Cuando nos empezamos a dar cuenta de esas cosas, qué bueno es cuando tomamos la actitud de dar ese paso. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, abrime las puertas para hacer algo más para servirte. Señor, si eres tú, mostrame cómo puedo crecer espiritualmente. Señor, si eres tú, quiero ver tu poder obrando en mi vida. Señor, si eres tú, quiero dar un paso más para crecer en tu camino. ¿Te animás a pedirle a Dios que te utilice con poder? ¿Te animás a pedirle a Dios que te utilice con poder? ¿Te animás a poner tu vida en las manos de Dios para que Dios haga grandes cosas a través de tu vida? Voy a repetir la pregunta por las dudas. ¿Te animás a poner tu vida en las manos de Dios
para que Dios haga grandes cosas a través de tu vida? Si Pedro no hubiera pensado en esto, nunca le hubiera pedido al Señor para caminar sobre las aguas. Si Pedro hubiera dicho, no, yo no me animo, nunca le hubiera pedido al Señor para caminar sobre las aguas. Ahora, ¿está bien pedirle al Señor que muestre su poder en mi vida? Miren lo que dijo Jesús en Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Jesús dijo esto y por qué quiso que estuviera esto en la Biblia? ¿Por qué quiso que llegara esto hasta nosotros? El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Jesús nos está diciendo, el que en mí cree, va a hacer cosas importantes para mí. Va a servirme de una manera especial. Voy a poner un poder especial en su vida. ¿Somos conscientes de esto, hermanos? ¿Somos conscientes de lo que Cristo puso en nuestras manos? No solamente Cristo dijo esto en esta oportunidad, lo dijo también en otras oportunidades, pero especialmente hay una que todos la sabemos y todos la tenemos que recordar. En el momento de la ascensión, así en Hechos capítulo 1, dice, pero recibiréis poder, una vez más habla de poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos, Dios quiere que vos y yo sepamos que hay un poder de parte de Dios que Dios quiere que nosotros utilicemos para la gloria y para la honra de Él, para predicar su palabra, para hablarles a otros del Señor, para hacer algunas de las cosas que el Señor también hizo. Señor, no quiero quedarme en la barca mirando solamente cómo caminas sobre el mar. Señor, quiero que me utilices para hacer grandes cosas en tu nombre. La pregunta es, ¿te vas a quedar en la barca? ¿Te vas a conformar con quedarte en la barca? ¿O le vas a decir al Señor, Señor, si eres tú, yo también quiero caminar sobre las aguas, quiero hacer grandes cosas para vos, quiero servirte y quiero honrarte con el poder que vos prometiste a tus hijos? El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Queridos, cuando nosotros le pedimos al Señor para bajar de la barca y ver su poder, ¿saben qué nos dice el Señor? ¿Sabés qué te dice el Señor cuando vos le decís, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas? Cuando vos querés experimentar el poder de Dios en tu vida, ¿sabés lo que te dice el Señor? Lo leemos en el versículo siguiente. Mateo 14, 29. Y el Señor le dijo, ven. El Señor le dijo, ven. Cuando vos le pedís al Señor para bajar de la barca y para experimentar su poder, el Señor te dice, ven. Mi hermano, mi hermana, cuando queremos comprometernos más en las cosas del Señor, cuando realmente estamos dispuestos a dejar otras cosas en nuestra vida para comprometernos más con las cosas del Señor, cuando estamos realmente dispuestos
a dejar cosas que de repente hasta ahora eran importantes en mi vida para comprometerme con el Señor no nos rechaza. El Señor nos dice, ven, ven. ¿Querés conocer más de Cristo? El Señor te va a mostrar más de Él. Vas a aprender más de Él. ¿Querés entregarle tu vida a Cristo? El Señor te va a recibir y te va a poner delante tuyo la paz y el gozo que Él da. ¿Querés hablarle del Señor a otras personas? Y te presentás delante del Señor y le pedís al Señor que te dé oportunidades para hablarle a otras personas de Él. El Señor te dice, ven. Y te va a poner personas delante tuyo para que vos le hables de Él. ¿Querés servirle de una forma especial al Señor? El Señor te va a decir, ven. Siempre que sea para la gloria de Él, siempre que sea para exaltarlo a Él y no para la gloria mía, el Señor te va a decir, ven. Y el Señor te va a dar oportunidades para mostrar su poder. Nunca el Señor te va a decir, caminar sobre el mar no es para vos. Eso es para algunos elegidos que yo tengo. Nunca el Señor te va a decir, vos esperá que tengo otras cosas que no son tan difíciles para vos. Nunca el Señor te va a decir, para servirme a mí, si vos lo obedecés al Señor, si querés servirle al Señor y estás dispuesto a dejar otras cosas para honrar al Señor, el Señor te va a decir, ven, y te va a dar las oportunidades para servirle. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Jesús le dijo, ven, Pedro se bajó de la barca. Se bajó de la barca y apoyó un pie en el agua. Y apretó el pie para abajo, pisó fuerte y el agua resistió. Y apoyó el otro pie. Y apoyó el otro pie y así fue caminando, dice la Biblia. Y dio un paso y dio otro y dio otro. Ahora yo te pregunto, mirando este versículo, ¿cómo caminaba Pedro sobre el agua? ¿Notás el detalle de lo que dice la palabra de Dios de cómo caminaba Pedro sobre el agua? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro pudiera caminar sobre el agua? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas mientras iba hacia donde estaba Jesús. Y para ir hacia donde estaba Jesús hay que mirar al Señor. Las otras versiones de la Biblia dice mirando a Jesús. Caminaba mirando a Jesús. Queridos, queridas, la clave para andar en el poder de Dios es vivir mirando a Cristo. Para vivir en el poder de Dios tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Tu confianza en el Señor va creciendo a medida de que confías en el Señor. ¿Se entiende? La vida triunfante en Cristo es posible si nuestra mirada y nuestra atención y toda nuestra atención está puesta en Cristo. Esto hace crecer nuestra fe. Ahora, fíjate lo que sucedió con Pedro
cuando dejó de mirar a Cristo. Versículo 30. Hasta ahora estaba mirando a Cristo y estaba caminando sobre el mar. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué empezó a hundirse? ¿Por qué? Porque empezó a mirar el viento. Porque empezó a mirar las dificultades que tenía alrededor. ¿Qué fue lo que cambió en Pedro para que en ese momento en que estaba experimentando el poder de Dios se transformara en un momento de desesperación? ¿Qué fue lo que cambió para que ese momento glorioso de experimentar algo con el Señor se transformara en un momento de ¡ay, no puedo más, no puedo más! Lo que cambió fue que dejó de mirar a Jesús y empezó a darle más importancia a todo lo que estaba alrededor de él. Y ya lo más importante no era el poder de Dios. Lo más importante ahora eran el viento, era el agua que se agitaba alrededor de él. Dejó de poner su mirada en Cristo y en su promesa y empezó a darle más importancia al viento y a las olas. Queridos, siempre tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo, siempre. Porque olas y viento van a haber siempre alrededor nuestro. Van a ser más chicas las olas, va a ser más suave el viento, va a ser más fuerte el viento, van a ser más grandes las olas, pero siempre van a estar. Pero nosotros, si queremos vivir en el poder de Dios, tenemos que tener nuestra mirada siempre en el Señor, nuestra mirada siempre en las promesas del Señor, nuestra confianza puesta en las promesas de Dios. Cuando nosotros sacamos nuestra mirada de Cristo, las olas cada vez se hacen más enormes y el poder de Dios parecería como que desaparece de nuestra vida. Y Pedro comenzó a hundirse y tuvo miedo. Y tuvo miedo. ¿Qué cosas son las que nos dan miedo? ¿Qué cosas son las que te dan miedo? ¿Te da miedo la muerte? ¿Te da miedo perder la salud? ¿Te da miedo los problemas económicos? ¿Te da miedo no ser aceptado por los demás? ¿Te da miedo la soledad? ¿Qué es lo que te da miedo? Jesús dijo en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valemos un poco más que un pajarito? No le tengas miedo a nada de esta vida. No le tengas miedo a nada de esta vida. No le tengas miedo a nada de esta vida. Porque si le tenés miedo a las cosas de esta vida, no vas a poder caminar en el poder de Dios. Y no vas a poder experimentar el poder de Dios en tu vida. Si el Señor hace que vos camines sobre las aguas, si el Señor hace que experimentes su poder, si el Señor bendice tu vida, no tengas miedo a las cosas comunes de esta vida. Miren, desde el principio de la Biblia, Dios hay una cosa que le dice a su pueblo. ¿Qué es lo que Dios le dice desde el principio a su pueblo? No tengan miedo. No tengan miedo. Ya pueden verlo allí en Éxodo, cuando su pueblo comienza allí saliendo de Egipto, lo primero que le dice Dios es no tengan miedo. Después, cuando vino la época de la conquista de la tierra prometida, el Señor les dice no tengan miedo. Después, cuando tienen que cambiar de líder espiritual, si se va Moisés y queda Josué, les dice no tengan miedo. No tengan miedo. Siempre le dice a su pueblo no tengan miedo. Jesús le dijo a sus discípulos varias veces, no tengan miedo. Y hasta el momento de la ascensión, les repite el mismo concepto. Siempre el mensaje de Dios para su pueblo es, no tengan miedo, confíen.
No tengan miedo, tengan su fe puesta en mí. Queridos, el miedo nos lleva a dudar. Siempre el miedo te lleva a la duda. La duda te hace dejar de mirar a Cristo. Y cuando dejamos de mirar a Cristo, nos hundimos. En estos días estaba pensando si pudiéramos hacerle una entrevista a Pedro y pudiéramos decirle, bueno, querido apóstol Pedro, con tu vasta experiencia en la vida, con tu vasta experiencia en esos 3 años que estuviste con el Señor, si nos tuvieras que hablar de aquel momento en que caminaste sobre el mar, ¿qué nos podrías decir de ese momento? ¿Qué enseñanza sacaste para tu vida en ese momento cuando te animaste a bajarte de la barca y a caminar sobre el mar? Y yo creo, poniéndome un poco en el apóstol Pedro y tratando de pensar como él, quizás una de las cosas que nos diría Pedro sería: anímate a probar el poder de Dios en tu vida. Anímate a probar el poder de Dios en tu vida. No te conformes con estar sentado en un banco en la iglesia. No te conformes con leer la Biblia todos los días y alabar y adorar a Dios. Anímate a probar el poder de Dios en tu vida. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, quiero experimentar tu poder en mi vida. Seguramente una de las primeras cosas que nos diría Pedro es esta. Si todavía hay pasos en tu vida que no diste, si todavía no le entregaste tu vida a Cristo, anímate a entregar tu vida a Cristo. Si todavía hay pecados en tu vida que tenés que sacar, anímate. Si hay cosas que tenés que abandonar en tu vida para servirle al Señor, anímate. Y si todavía no estás experimentando el poder de Dios en tu vida, anímate. Si todavía no te estás animando a compartir tu fe con otros, anímate. Si todavía no te animás a orar por otros, ya sea por sanidad o por lo que sea, prepárate en oración y ayuno y hacelo. Buscá experimentar el poder de Dios en tu vida. El Señor dijo: harán cosas como las que hice yo y aún mayores. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, quiero hacer cosas como las que hiciste vos. Anímate a comprometerte más con el Señor, a dejar otras cosas y comprometerte más con el Señor, a servirle de una forma especial. Señor, si eres vos, quiero experimentar tu poder. Anímate a pedirle cosas al Señor, siempre para la gloria de Él, siempre para exaltar su nombre, siempre para que otros tengan el conocimiento del Señor. Otra de las cosas que Pedro nos diría sería: anímate a bajar de la barca, no dudes, no dudes. No tengas miedo de las cosas de la vida, no tengas miedo de las olas que van a estar alrededor. Vos animate a bajar de la barca y no dudes, porque el miedo te hace dudar. No tengas miedo porque el miedo te hace dudar. Otra de las cosas que nos diría Pedro es lo que todavía no leímos, los últimos 2 versículos que no leímos. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Lo otro que te diría Pedro es: mira, yo aprendí que aunque te hundas y aunque falte tu fe y aunque dudes como dudé yo en ese momento, siempre volví al Señor. Porque cuando vos le decís al Señor: Señor, sálvame, el Señor te va a levantar
y el Señor te va a sacar. Y el Señor te va a tomar de la mano y te va a hacer salir del agua y te va a poner otra vez arriba de la barca. ¿En qué situación estás hoy delante del Señor? Te pregunto, ¿en qué situación estás delante del Señor? Quizás alguno de nosotros está en ese momento de Señor, sálvame, me estoy hundiendo. Señor, sálvame. Si estás en un momento de dudas, en que te estás hundiendo, poné la confianza en el Señor. Acudí al Señor, decirle, Señor, sálvame, Señor, no puedo más con esta situación. Señor, me está resultando difícil soportar esta situación que estoy viviendo. Señor, estos vientos y estas olas me dan mucho miedo. Señor, sálvame. Y está mal tener miedo, pero cuando vamos al Señor, el Señor igual nos saca. Y cuando el Señor te saque, que se te vaya el miedo. Cuando veas el poder de Dios, se te tiene que ir el miedo. Si estás en la barca, hoy te invito a bajar de la barca y mirar a Jesús y animarte a buscar nuevas experiencias con el Señor. Quizás nuevas experiencias, como dije hoy, sea entregar tu vida al Señor. Quizás nuevas experiencias sean servirle de una forma especial al Señor. Quizás nuevas experiencias sean compartir tu fe con otros. Quizás nuevas experiencias sea prepararte para orar por situaciones dadas, orar por los enfermos, visitar a personas que están pasando por dificultades, siempre para la gloria de Dios. Pero anímate a buscar nuevas experiencias con el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que no nos conformemos con la barca. Que busquemos nuevas cosas y nuevas experiencias con el Señor. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque bendice nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos alienta. Gracias porque nos muestra cosas nuevas, Señor. Cosas que a veces las sabemos, pero no las recordamos. A veces pasamos por esos momentos de tormenta en nuestra vida y no nos damos cuenta, Señor, de algunas cosas que son importantes, como que vos estás intercediendo por nosotros, que nos estás viendo, que estás al mando de la situación y que vas a llegar antes que se terminen las fuerzas. Pero, Señor, también vimos en esta situación que vos querés que nosotros bajemos de la barca. Señor, que no nos conformemos con estar en un banco, Señor, sentados recibiendo de ti, recibiendo de ti, recibiendo de ti. Que aprendamos, Señor, que tenemos que servirte y que hay un poder especial que vos querés poner en tus hijos, Señor. Señor, vos dijiste, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Señor. Señor, que cada uno de nosotros podamos utilizar ese poder que vos nos diste, Señor. Ese poder de poder testificar, ese poder, Señor, de poder hablarle a otros de ti, Señor. Ese poder de llevar tu salvación a aquellos que todavía la necesitan, Padre. Padre eterno, que podamos tener el valor para hacer esto. Pero, Señor, vos también dijiste, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, Señor. Y, Señor, nosotros reclamamos también eso, Señor. Nos animamos a bajar de la barca, Señor. Queremos experimentar tu poder, Padre, para la gloria y la honra tuya, y para que otros puedan ver que sos un Dios de poder, y un Dios que bendice, y un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios de imposibles como hemos cantado tantas veces, Señor. Padre eterno, una vez más nos ponemos en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra a vos. Señor, que en esta semana muchos de los que estamos aquí y de los que van a estar recibiendo esta grabación, que nos animemos, Señor, en estas semanas a bajarnos de la barca y a caminar sobre las aguas hacia donde estás vos.
La gloria y la honra sean dadas a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor nos ayude en esta semana a poder hacer su voluntad.